Bueno, vamos a empezar por respeto a los puntuales. Buenas noches a todos los asistentes. Hoy abordamos el tema de reanimación cardiopulmonar a cargo de la médica veterinaria Sandra Mattoni, que va a estar dividida en dos módulos. El primero, que es hoy, que con el título Cada segundo cuenta, y el segundo módulo va a ser dentro de 15 días, o sea, el jueves 27 de mayo a las 20:30 horas, con el tema ¿Lo revivimos y ahora qué? Bueno, la doctora Sandra Mattoni es egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Tiene un amplio currículum, residencia de tiempo limitado en cuidados intensivos y anestesia de la Universidad de California, Davis, Estados Unidos, en 1992. Centro Médico Veterinario de Cuidados Intensivos y Emergencias en Buenos Aires, del 94 al 2003. Rotación externa en cuidados intensivos de Hospital Escuela de Colorado, State University, Fort Collins, en Estados Unidos, en el 97. Instructora en emergencias y cuidados intensivos en medicinas de animales pequeños, Hospital Escuela, Ross University, en el 2007. Jefa de trabajos prácticos en el Hospital Escuela St. George de la Universidad de Granada, 2007 y 2009. Directora médica, Centro Médico Veterinario de Cuidados Intensivos y Emergencia en Buenos Aires, de 2010 a 2015. Profesora invitada de carrera de especialización en cirugía de animales pequeños en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, desde 2010 hasta la fecha. Directora de Área de Integración y Cuidados Intensivos de Centros Veterinarios Paunero, desde 2018 hasta la fecha. Especialista en Cardiología Clínica Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, 2019. Instructora de la carrera de especialista en Cardiología Clínica Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, desde el 2019 hasta la fecha. Recordamos que las preguntas, realizarlas después de la disertación. Estamos en preguntas y respuestas. Y esta es la participación para la próxima jornada. Ahora voy a dejar de compartir para empezar con la disertación de la doctora. Bueno, espérate que comparto. ¿Ahí se ve, Jorge? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias a través de Jorge al Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Fe por la invitación. Hubiera preferido, si no hubiera pandemia, haber estado allá y aprovechando y saboreando unos ricos pescadillos, pero bueno, dada la situación, por ahora me conformo con el Zoom. El tema de hoy, reanimación cardiopulmonar, creo que es la emergencia por excelencia, ¿sí? Si tenemos en cuenta que a los 4 minutos de iniciado un paro cardiorrespiratorio, si no se toman medidas correspondientes, el daño cerebral puede ser permanente. Entonces, la noción y el título un poco Cada segundo cuenta, justamente hace hincapié a la necesidad de hacer las cosas bien y en un tiempo estipulado y un tiempo corto, si realmente lo que queremos es resucitar a un paciente en el cual preserve la función cerebral y no entregarle un potus al propietario, ¿sí? Entonces esa es la idea un poco referida al título. Históricamente los médicos veterinarios siempre hicimos la parte de lo que es todas las maniobras de resucitación
mayormente tomada de los lineamientos que salían en medicina humana, ¿sí? Básicamente a través de la AJA y el ILCOR se llaman, son los que siempre van dando los lineamientos en medicina humana, y nosotros un poco utilizábamos los lineamientos que ellos dictaminaban para hacer todas las maniobras de resucitación. Los que tenemos un poco más de edad, habremos pasado por el 6 compresiones torácicas, una respiración, retomar 6 compresiones torácicas, después simultáneo, después era 3 y 2, bueno, fuimos variando, y todo esto siempre fue tomado a través de lo que salía en medicina humana. En el año 2012, luego de 2 años más o menos de trabajo, un trabajo conjunto que hicieron la Sociedad y el Colegio de Emergencias y Cuidados Críticos de Estados Unidos, salió la primera campaña que salió con el nombre Recover, que esa es la traducción, lo que significa las siglas Recover en inglés, y salieron los primeros lineamientos basados en evidencia y en estudios científicos de los lineamientos generales de cómo se debe hacer la resucitación en medicina veterinaria. Y básicamente salió el primer protocolo veterinario basado en la evidencia. Sin entrar mucho en detalle en cuanto a todo lo que es la casuística y la tasa de éxitos de las resucitaciones, básicamente la tasa de éxito en una resucitación es muy baja. En términos generales se habla que alrededor del 5% de los pacientes que padecen un paro cardiorrespiratorio en medicina veterinaria son los que son dados de alta de un hospital o de una clínica. Acá cité varios distintos papers, y haciendo hincapié que aquellos papers que tienen tasas de resucitación más altas, no sé, ¿se ve el cursor? ¿Ven el mouse? Bueno, aquellos que tienen la tasa de resucitación más alta son los que incluyeron pacientes que estaban bajo anestesia, ¿sí? Entonces, lo que ocurre obviamente con un paciente que está bajo anestesia es que generalmente ya lo tenemos intubado, ya lo tenemos con una vía endovenosa colocada, entonces estamos un paso adelante en lo que sería el ABC de la resucitación, cosa que cuando tenemos un paciente que a lo mejor nos toca la puerta del consultorio o toca el timbre, entra y demás, uno tiene que empezar de cero. Entonces, cuando en un paper ponen pacientes, incluyen pacientes que hicieron paro cardíaco dentro de un episodio anestésico, obviamente ahí la tasa de resucitación es mucho más alta. Solo para mencionar, porque no lo quiero hacer demasiado científico, pero en este artículo donde se estudiaron en forma retrospectiva 121 perros y 30 gatos en un hospital escuela, se vio que el 58% de los pacientes pudieron retomar circulación espontánea, ¿sí? Un 10% de los pacientes, perdón, aproximadamente un 30% de los pacientes mantuvieron la circulación espontánea por más de 20 minutos. Del total de pacientes, solo el 10% estaba vivo a las 24 horas y el 5% fue dado de alta. Y revisando las distintas circunstancias y situaciones en por qué ocurre esto, vieron varias cosas a favor y en contra.
En general, aquellos pacientes que hacen un paro cardiorrespiratorio por razones cardíacas o respiratorias tienen más chances de obtener circulación espontánea que un paciente que hace un paro por causas neurológicas. Y las condiciones o determinantes más importantes en obtener una tasa de éxito más alta era el tiempo transcurrido desde el momento en que el paciente hace el paro cardiorrespiratorio y el momento en que se inician las maniobras, ¿sí? Ese es un gran determinante, o sea, el tiempo transcurrido, más allá de que la técnica es importante, pero bueno, en general en estos hospitales, escuelas de Estados Unidos tienen una técnica bastante aceitada y todos saben bien qué hacer, o sea que tal vez en este artículo la técnica no fue lo fundamental. Y luego la gran baja de pacientes es en los cuidados post-resucitación. Ahí es donde hay una alta tasa de pérdida de pacientes, ya sea porque no se los puede sacar adelante o porque el dueño decide eutanasia, a lo mejor después de 2 o 3 días de estar hospitalizado. Así que en cuanto a el artículo hace hincapié en la importancia del reconocimiento desde el momento en que el paciente hace el paro hasta cuando se inician las maniobras. En este artículo también se compara lo que está en violeta o lila, no sé cómo lo ven, es veterinaria, lo que está en verde es un artículo de humanos, y los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio, aproximadamente la tasa de obtener circulación espontánea es bastante similar en medicina humana y en medicina veterinaria, ¿sí? Aproximadamente el 45% en medicina humana y el 35-45% en medicina veterinaria recuperan circulación espontánea. Pero después, en los cuidados post-paro, es donde en veterinaria hay una gran baja de pacientes, ya sea por los cuidados que se le brindan o por la decisión de eutanasia ante la no respuesta tal vez del paciente. Entonces, las causas que van a hacer que el paciente tenga más chances de sobrevivir o recuperarse de un paro o que no salga, van a ser la detección tardía del paro cardiorrespiratorio y la falta de entrenamiento del equipo o las personas que estén realizando las maniobras de resucitación. Dentro de las maniobras de resucitación, las fallas más comunes, encuadradas como técnicas de pobre calidad, son tasas ventilatorias muy altas o excesivas o a mucha presión en vías aéreas, las compresiones torácicas realizadas o muy lentas o poco profundas o con interrupciones frecuentes, que ahora vamos a ver bien todo cómo es la técnica, y por último todo lo que tiene que ver con los cuidados paro cardíacos y el monitoreo o el seguimiento de los pacientes que generalmente están en situaciones críticas. ¿Cómo definimos entonces al paro cardiorrespiratorio? Es la cesación completa de ventilación y circulaciones efectivas. El paro puede ser respiratorio solo, puede ser cardíaco solo y que el paciente mantenga cierta respiración o respiración agónica hasta que termina parando también la respiración, o un paro cardiorrespiratorio completo. ¿Qué es lo que ocurre? Y no me voy a meter en toda la fisiopatología, pero bueno, para hacer una breve introducción, cuando hay un paro cardiorrespiratorio, obviamente disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Esto lleva a que haya una hipoxia global, que va desencadenando por una serie de mecanismos alteraciones potenciales de membrana, ingresos, se altera la permeabilidad de las membranas celulares, ingresan un montón de iones que deberían estar afuera, ingresan a la célula, eso cambia la alteración de las mitocondrias, de todas las membranas internas y termina llevando a la muerte celular,
Esto, una muerte celular masiva lleva a una disfunción orgánica múltiple, y la parte peor o de mayor daño, que es lo que va a hacer que no podamos recuperar al paciente, o que a lo mejor obtengamos un paciente en el cual recuperamos la actividad cardíaca y la actividad respiratoria, pero no pudimos recuperar una actividad cerebral, que es el daño cerebral isquémico o hipóxico, que es lo que realmente uno tiene que evitar en estas situaciones. Ante una isquemia, todos los tejidos tienen cierta reserva o capacidad de reserva de energía, básicamente de ATP, ¿sí? Y ante una isquemia o una hipoxia, el cerebro agota esta capacidad de reserva de ATP que tiene en 4 minutos, el intestino aproximadamente en 20 minutos, que la verdad que el intestino en una RCP no es la parte que más nos va a preocupar, y el miocardio aproximadamente alrededor de 40 minutos agota toda su capacidad de reserva de ATP. Entonces, si nosotros en las maniobras de resucitación no logramos que llegue oxígeno a esos órganos, básicamente el cerebro y el corazón, que son los que más nos importan en esta instancia, para que la célula pueda generar su energía, o sea, generar el ATP, obviamente la resucitación no va a ser posible. Entonces, en esas alteraciones que dije de membrana, al no haber oxígeno, en general lo que sucede es la entrada de sodio, calcio y cloro a las células por la alteración de del potencial de membrana. Esto va a hacer que la célula se edematice, todas las membranas celulares se edematizan, las mitocondrias empiezan a generar y alterar las cascadas proteolíticas, y ahí comienza a haber muerte celular, en general por apoptosis. ¿Cuáles son las causas más comunes que llevan a paro cardiorrespiratorio? En general, la literatura en humanos habla de las 6 H's y de las 5 T, que ahí están descritas. A veces tenemos una coincidencia con humanos y otras veces no es tanto nuestra realidad. Trombosis creo que no es una realidad muy común en medicina veterinaria. Y antes de hacer hincapié o charlar un poquito rápidamente, porque tampoco me voy a meter mucho en las causas, hay que hacer un razonamiento o pensar, cuando tenemos un paciente en un paro cardiorrespiratorio, si realmente todos los pacientes se tienen que resucitar. Porque muchas veces la realidad es que el paciente padece una enfermedad terminal y no es nada más que el desenlace final de una vida. Entonces, claramente, yo en ciertos pacientes ni intento hacer una resucitación cuando considero que ya es el ciclo de vida que ha llegado a su fin, ¿sí? Que es una enfermedad terminal o que es una enfermedad muy complicada para sacar adelante, o que los dueños detrás de la situación, que siempre es algo que valoramos, tienen una situación ya sea económica, emocional o lo que fuera, que ya no van a poder seguir adelante con un montón de estudios o días de internación que tengan que llevar adelante. Entonces, hay un montón de situaciones que uno tiene que considerar para definir, bueno, a este paciente intento resucitación o no la intento. Y claramente yo no hago resucitación en todos mis pacientes. Ahora, si tengo un animal joven que tuvo un traumatismo, que la patología que tiene atrás es altamente curable, obviamente en esos pacientes se intenta hacer la resucitación. En medicina veterinaria, las causas número 1 que generan o desencadenan el paro cardiorrespiratorio son las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ya sea con todas sus variantes, fallas cardíacas, cardiomiopatías dilatadas. En esto cardiovascular incluimos también hemorragias, hipovolemias o anemias. Los casos de sepsis también están incluidos por generar cuadros de hipotensión. Las causas respiratorias. En tercer lugar, las causas neurológicas, ya sea por enfermedades intracraneanas,
o enfermedades neuromusculares. El aumento de tono vagal es algo que también es muy frecuente, que se da también mayormente en determinadas razas. En general las razas braquicefálicas tienen un tono vagal un poco más aumentado que el resto, y si estas razas u otras razas que padezcan enfermedades, ya sea respiratorias, gastrointestinales, neurológicas u oculares, en esas patologías sabemos que hay un tono vagal exacerbado en estos pacientes. Luego los accidentes anestésicos, alteraciones electrolíticas o metabólicas, y enfermedades sistémicas como pancreatitis, insuficiencias renales, sepsis, neoplasias diseminadas, y bueno, por supuesto, dependiendo de la casuística o el lugar donde ustedes estén trabajando, los pacientes politraumatizados también son una realidad, ¿sí? ¿Qué significa hacer una resucitación cardiopulmonar o RCP, como mayormente o comúnmente le decimos? No es nada más ni nada menos que proporcionar un flujo adecuado de sangre que le llegue al corazón y al cerebro hasta que retorne la circulación espontánea. O sea, no nos estamos preocupando del resto del organismo. Lo que queremos es que mantengan la perfusión el miocardio y el cerebro. Hasta que, porque nosotros mantuvimos la oxigenación, la célula pudo continuar o reiniciar su metabolismo de generación de ATP, comience a latir de nuevo. Y si comienza a latir de nuevo, que se denomina recuperación de la circulación espontánea, que en ese lapso el cerebro no se haya dañado. Como dijimos anteriormente, bueno, el pronóstico es pobre, del alta en general del paciente, más allá de que la recuperación de la circulación espontánea tenga una tasa bastante alta de realización o de efectividad, que es alrededor del 35 al 45%. Y basados en la cadena de la vida, o como se llama, a través del Recover, la resucitación se divide en 4 etapas, que una parte es lo que se conoce la prevención, y se incluye ahí también la preparación. Luego el soporte vital básico, el soporte vital avanzado, y por último los cuidados postparos cardiorrespiratorios. Así que estos son los 4 puntos que vamos a tratar de ver. Los 3 primeros hoy, y los cuidados postparo va a ser en la próxima clase. Este es el algoritmo de todo lo que es la parte de la resucitación, en lo que es la parte del sostén vital básico, ¿sí? Que esto está dentro de la revista del VEX. Después les paso el dato, que tiene acceso gratuito y lo pueden conseguir, donde están todos los lineamientos y todos los protocolos para la resucitación. Bueno, la primera parte, y no voy a ahondar mucho detalle en esto, es un poco la preparación del equipo, ya sea el personal humano y de los materiales que uno necesita, y dentro de la situación en la cual se pueda prevenir, porque a veces es imposible de prevenir un paro, otras veces, si trabajamos en lugares donde tenemos pacientes hospitalizados, la vemos venir, ¿sí? Porque la mayoría de las veces el paciente va mostrando signos de que puede tener un paro cardiorrespiratorio. Pero bueno, la primera parte es tratar de tener un equipo bien entrenado, y esto muchas veces también depende del lugar y la situación donde nosotros estemos trabajando. Es muy distinto en una clínica o en algún lugar grande donde hay mucho personal, donde por lo menos se puede formar un equipo, y otras veces las situaciones es en veterinarias donde a lo mejor hay 1 o 2 personas, que claramente ahí el hacer una resucitación en tiempo y forma es mucho más difícil, porque básicamente se necesitan muchas veces manos, más de 2 manos para poder realizar esto en tiempo y forma.
Pero bueno, muchas veces a lo mejor tenemos una recepcionista o algún asistente o hay alguna peluquería y en situaciones extremas se puede llegar a entrenar a una persona que no necesariamente tenga que ser veterinario como para que por lo menos sepa qué hacer en determinadas situaciones. Así que uno de los puntos fundamentales es más o menos tener un equipo bien entrenado. Otra de las cosas es tener el material adecuado, que no se necesita demasiado material y son cosas que generalmente tenemos en cualquier clínica, pero lo importante es que estén en un lugar localizado, ya sea en una caja, en un cajón, en un carro, en lo que quieran, pero todo lo que se necesita para hacer una resucitación esté ahí y se utiliza únicamente en estas situaciones. Creo que no hay nada más frustrante que tener una resucitación y tener que empezar a correr por la veterinaria o la clínica buscando el tubo endotraqueal, buscando la adrenalina, buscando que el tubo de oxígeno se vació, que esto y que lo otro. Entonces, a veces es tener una caja exclusivamente donde sabemos que la vamos a abrir y siempre tiene que estar completa en estas situaciones. Cosas que se necesitan para hacer la resucitación. Eso acorta tiempos. Recordemos que no tenemos mucho tiempo. Entonces, al tener todo esto aceitado y organizado, vamos a ir acortando los tiempos. El sostén vital básico, que es la parte más importante de la resucitación, ¿sí? Que se basa en el reconocimiento del paro, las compresiones torácicas y el manejo de la vía aérea y la ventilación. Y esta es la parte que tienen que entender que es la parte más importante, más allá de las drogas, más allá de si tenemos desfibrilador, más allá de si contamos con toda la parafernalia de aparatología. Si esta parte no la hacemos como corresponde, nada de todo lo otro sirve. Y respecto al reconocimiento, bueno, obviamente hay situaciones donde, nada, como digo, el paciente muchas veces entra que fue atropellado, entra muy mal, en malas condiciones, o ya hizo el paro antes de que lo bajen del auto, o te hace el paro ni bien lo colocas en la camilla, entonces ahí no hay mucho tiempo de anticipación, ¿sí? Pero si trabajamos o tenemos pacientes internados o pacientes que estamos haciendo tratamientos en la clínica, hay signos de alerta. Un paciente que empieza a cambiar el sensorio, que cada vez está más deprimido, o le empieza a bajar la temperatura, o la frecuencia cardíaca está errática, o empieza a bajar la frecuencia cardíaca. Dilatación de pupilas. El patrón respiratorio se empieza a alterar, ya sea se hace o más rápido, o la respiración agónica, que en general es eso cuando empiezan a respirar como utilizando la comisura, como empiezan, que ustedes saben, eso no es un buen signo. Comienzan con arritmias, ¿sí? Ya sea aisladas o más frecuentes, y la cianosis, que bueno, ya es un signo más bien tardío, y que no siempre se ve, por más que el paciente ya esté hipóxico. Recordemos que para que ver cianosis tiene que haber por lo menos 4 gramos de hemoglobina desaturada. O sea que si tenemos un paciente que está anémico y su hemoglobina total es 3 gramos por decilitro, bueno, claramente ese paciente puede estar absolutamente anóxico y nunca va a estar cianótico, porque no tiene la cantidad de hemoglobina necesaria para poder dar la coloración esa azulada, ¿sí? Entonces, en términos generales lo que se indica que es todo paciente que esté con pérdida de conciencia, con ausencia de respiración o que tenga una respiración agónica, bueno, es un paciente que en general consideramos que está en paro cardiorrespiratorio. Cuando
uno trata de hacer esta valoración, lo que tiene que tratar de hacer es no tardar más de 10 segundos en determinar si ese paciente está en paro cardiorrespiratorio. Y en general, al menos lo que yo hago es jamás busco el pulso, porque si el paciente está hipotenso, pulso no lo voy a tener, y te pasás a veces 2 minutos tratando de enganchar si tiene o no pulso. Pero sí lo que hago es, veo que no respira, agarro el estetoscopio, oculto. No escuché corazón, o me parece que no escuché corazón, y yo empiezo con las maniobras de resucitación. Y hay un montón de estudios hechos que indican que el beneficio de hacer una resucitación en un paciente que no está en paro cardiorrespiratorio supera ampliamente al iniciar un RCP en un paciente que no sufrió paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que si les quedan dudas, que si el paciente está en paro o no, ante la duda empiecen a hacer la resucitación. Y no pierdan tiempo buscando para medir la saturación, buscando para hacer el electro, el monitor y demás. Recordemos que acá en esto el tiempo es oro. Entonces, el hecho de que iniciemos, reconozcamos tempranamente e iniciemos rápidamente la resucitación va a hacer que haya menos hipoxia, que al haber menos hipoxia va a haber menos lesiones por isquemia en los tejidos, sobre todo en el cerebro, y que si lo sacamos adelante, después las lesiones por reperfusión, que son las que vamos a ver en el cuidado post-paro cardiorrespiratorio, también sean menores. Cuanto más tiempo de hipoxia hubo, mayores van a ser las lesiones por reperfusión. Entonces, como dije, el sostén vital es lo más importante en todo esto, ¿sí? Y durante mucho tiempo se debatió qué es lo que había que empezar a hacer, si a masajear primero o intubar. Y la realidad es que lo que se plantea hoy en día es si el paciente es un paro presencial, o sea que es un paciente que nosotros lo tenemos, estamos trabajando con él, o lo tenemos internado, o se vino a hacer un tratamiento y hace un paro, entonces ahí lo que hacemos es intubar e iniciar inmediatamente el masaje cardíaco. ¿Por qué? Porque ese paciente ya lo tenemos, ahí lo tenemos observado. Si es un paciente que viene de la calle, que no sabemos hace cuánto pasó, en general, bueno, conviene las dos cosas casi simultáneamente. Y la realidad también muchas veces que la decisión de con qué empezar depende de con qué gente contamos a mano como para que pueda empezar la resucitación o pueda intubar. Yo en general lo que hago en el lugar que trabajo, que tenemos enfermeros y demás, es en realidad yo empiezo las maniobras del masaje cardíaco, el enfermero ya prepara todo el tubo endotraqueal, laringoscopio y demás, y bueno, es casi una maniobra simultánea lo que hacemos. Y las dos cosas en las que se basa, o las dos manualidades en las que se basa el sostén vital básico, es las compresiones torácicas, que es lo que se conoce como el masaje cardíaco, que lo que va a hacer es generar un flujo sanguíneo, ya sea un flujo sanguíneo sistémico, o sea, por la aorta, para que vaya al miocardio y al cerebro, y un flujo sanguíneo pulmonar para que esa sangre pueda oxigenarse y eliminar el dióxido de carbono. Y luego la parte de la ventilación, que va a ser, bueno, justamente el aporte del oxígeno y remover ese dióxido de carbono que está en la sangre. Las compresiones torácicas se dividen en externas e internas. Yo sobre interna no voy a hablar en detalle, solo lo menciono, ¿sí? Mi hincapié va a ser en la externa, que es lo que yo hago. Yo raramente hago un masaje cardíaco interno, así que yo les voy a contar mi experiencia de las cosas que yo normalmente hago. Y lo que tienen que entender que una compresión
cardíaca bien hecha, bien ejecutada, solo genera el 30% del gasto cardíaco normal, ¿sí? O sea que fíjense que una bien ejecutada genera el 30%. Si hacemos una al estilo criollo o demás, bueno, va a ser mucho más baja que eso y obviamente el gasto cardíaco va a ser mucho menor. Y dentro del masaje cardíaco existen dos teorías en qué se basa el masaje cardíaco, que es básicamente dónde vamos a apoyar nuestras manos para hacer el masaje cardíaco, que una es la bomba cardíaca y la otra es la bomba torácica. La bomba cardíaca es hacer las compresiones sobre el área cardíaca del corazón y la bomba torácica en la parte más ancha del tórax, ¿sí? Y esto no es que yo digo, bueno, a este le hago hoy, le tengo ganas de practicar la teoría de la bomba cardíaca, mañana digo, a este le hago la bomba torácica, no. Todo eso depende de la contextura anatómica y el tamaño del paciente que nosotros tenemos en la mesa o en la camilla para hacer la resucitación. En general en los perros de tórax más bien redondeados, como puede ser un labrador, un rottweiler, ese tipo de razas, tórax anchos, ¿sí? Se utiliza la teoría de la bomba torácica, ¿sí? O sea que las manos se van a apoyar en la parte más ancha de la caja torácica. En los gatos, en los perros pequeños y en los perros de talla grande, pero que tienen su tórax en forma de quilla o angosto hacia abajo, como puede ser un setter, como puede ser un galgo, ¿sí? Se emplea la teoría de la bomba cardíaca, ¿sí? Apoyando las manos en el área del corazón, en el área cardíaca. Y está descrito que básicamente en los bulldogs, ya sea francés o inglés, la compresión es mejor realizarla sobre el esternón, por la contextura, el tipo de tórax que tienen, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera una forma de hacer el masaje o la otra? Cuando utilizamos la teoría de la bomba cardíaca, que es utilizando nuestras manos sobre el área cardíaca, sobre el corazón, ¿sí? Lo que hacemos es comprimir la presión que hacemos, comprime a los ventrículos, se aumenta la presión en los ventrículos. Este aumento de presión generada dentro de los ventrículos abre las válvulas pulmonar y aórtica y ahí se genera el flujo, ¿sí? El flujo sanguíneo. Cuando colocamos las manos en la parte más ancha del tórax, lo que se hace es generar, no se puede en estos pacientes comprimir por el tipo de estructura torácica que tienen, comprimir directamente el corazón, porque no se llega a ser efectivo el gasto cardíaco que le generamos. Entonces lo que se hace es comprimir directamente el tórax y eso es cambiar las presiones dentro del tórax. Cuando nosotros comprimimos, eso hace que aumente la presión dentro del tórax, cuando hacemos la compresión, y eso lo que va a hacer es que como colapsa la vena cava, porque es mucho más complaciente, pero la aorta, como tiene una pared mucho más gruesa, no se llega a colapsar, y ese cambio de presión hace que tengamos el flujo hacia la aorta cuando comprimimos el tórax. Cuando liberamos la compresión del tórax, que es el retroceso elástico del tórax, ahí lo que se hace es, se abre la vena cava, obtenemos el retorno venoso, pero además con ese retorno venoso se establece la circulación hacia los pulmones. ¿Qué quiere decir esto? Que en la bomba torácica tenemos la sístole sistémica, por así decir, o sea, el flujo sistémico es cuando nosotros comprimimos el tórax. Pero el flujo pulmonar va a ser cuando nosotros liberamos la presión del tórax.
Por eso es importante en el masaje cardíaco no solo el tiempo de compresión, sino también el tiempo de relajación, el permitir que el tórax vuelva a su tamaño habitual. En cuanto a la técnica, entonces lo que hacemos es el paciente en decúbito lateral, salvo el bulldog, que hay teorías que describen que colocando el decúbito dorsal, masajeando sobre el esternón, es mucho más efectivo. Yo lo intenté un par de veces y se me desplaza mucho el paciente, pero bueno, a lo mejor es una cuestión de técnica. En decúbito lateral, que puede ser derecho o izquierdo, si están con pacientes que son de tamaño grande, lo ideal es que la columna esté hacia el lado, la columna del paciente hacia el lado de la persona que realiza la compresión, ¿sí? Porque cuando empezamos a comprimir, si lo tenemos a la inversa, el paciente se nos va desplazando hacia el otro lado de la camilla y después nuestras posiciones de las manos terminan siendo anguladas cuando deberían estar perpendiculares sobre el paciente. Entonces lo ideal es mantenerlo con la columna hacia nuestro cuerpo, si somos los que estamos haciendo las compresiones o el masaje cardíaco, para que cuando empujamos el paciente se desplace hacia nosotros y no hacia el lado contrario. Cuando tenemos pacientes chicos, perros chicos o gatos, a veces la maniobra puede ser con una sola mano, ¿sí? Sobre todo en los gatos que tienen una pared torácica mucho más elástica que un perro, menos rígida, entonces muchas veces con una sola mano o con las 2 pulgares puede ser ejecutado, y con una de las manos podemos sostener, si no estamos usando las 2 manos, sostener al paciente por la columna para no desplazarlo. Entonces en las técnicas bimanual siempre es una mano sobre la otra, ya sea trabando los dedos o apoyando las 2 manos, o puede ser utilizando los pulgares, como le dije en los gatos, tratar de no utilizar clavando la punta de los dedos, sino con las yemas en planito, ¿sí? Y la posición corporal es fundamental. Primero tenemos que tener los codos trabados, ¿sí? Esto es importantísimo, trabar los codos. Después, que los hombros estén a la altura de las manos, ¿sí? Si somos bajitos o el perro está en una camilla muy alta, lo que fuera, a veces hay que utilizar un banquito para que uno realmente pueda estar en una posición apta para hacer un buen masaje, porque a veces la altura no nos da para poder estar en esta posición. Otra opción es colocar el perro en el piso y de rodillas hacerlo, ¿sí? O hay gente que se sube arriba de la camilla y lo hace de rodillas arriba de la camilla, pero es fundamental mantener esta posición, porque la idea es utilizar la fuerza de los músculos del tronco, no los brazos para hacer el masaje, sino que uno se va inclinando sobre el paciente utilizando toda la fuerza de los músculos de la espalda del tronco. Esta es la posición que no sirve absolutamente para nada. En un tórax grande, tal vez esto puede servir en un gato, pero en un perro con un tórax rígido, esta posición, hacer un masaje, no vamos a generar absolutamente ningún flujo. Así que el punto 1 es la posición corporal, la altura a la cual nosotros estamos haciendo el masaje es fundamental. La frecuencia, ¿a qué frecuencia? Bueno, está estipulado que la ideal es de a 100 a 120 compresiones por minuto, ¿sí? Muchas canciones que acompañan los ritmos de la resucitación, creo que Macarena, Staying Alive de Bee Gees es la clásica, pero hay varias canciones que siguiendo el ritmo de esa canción uno genera esta cantidad de compresiones. La fuerza de compresión es, en general, tenemos que comprimir entre 1/3 y no más de la mitad del diámetro o la circunferencia del tórax. Esa es la fuerza con la cual tenemos que hacer la compresión. Y el tiempo de compresión, relajación tiene que ser igual.
Y esto es fundamental por dos razones, que una ya más o menos la mencioné, que cuando nosotros hacemos la compresión, ¿sí? Lo que estamos generando es el aumento, o sea, que haya una perfusión de los tejidos. Pero el miocardio, ¿sí?, se perfunde cuando en general, y en el paciente no, que está latiendo, o sea, que tiene latido espontáneo, la perfusión coronaria, o sea, la perfusión del miocardio es en la diástole, ¿sí? Recuerden que las arterias coronarias salen de la aorta, de donde ni bien se inicia la aorta, de ahí salen las arterias coronarias, y lo que va a hacer que pueda generar como cualquier perfusión de cualquier órgano es la diferencia entre la presión de entrada al circuito o al órgano y la presión de salida, que en el caso de la perfusión coronaria es la presión en la aorta, ¿sí?, y la diferencia, que es donde desembocan las venas coronarias, que es en el atrio derecho. Entonces la diferenciación de esas dos presiones va a hacer que pueda haber circulación dentro de las coronarias. Y en el momento en donde, si ven este gráfico, ¿sí?, la presión en la aorta es lo que está en rojo, ¿sí? Cuando comprimimos, obviamente aumenta la presión en la aorta, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, que es lo azul o violeta más oscuro, y el atrio derecho es el celeste más claro. Cuando descomprimimos, es ahí donde hay diferencia entre la presión de aorta y la presión en el atrio derecho, que es cuando se va a generar el flujo coronario. Por eso es importante la descompresión, o sea, dar tiempo a que el tórax vuelva a tomar su diámetro normal, ¿sí?, que haya un completo retroceso elástico de la caja torácica. Y la otra razón es porque en el momento donde hay retroceso de de la pared torácica, es donde generamos el retorno venoso, es donde generamos que el corazón se vuelva a llenar de sangre para volverla a alargar en la próxima compresión. O sea que si no permitimos que ese corazón se llene de sangre, que haya vuelto algo de sangre, no vamos a estar expulsando nada en la próxima compresión. Por eso es importante el tiempo, permitir la compresión y la relajación. Y esto los digo porque en el frenesí, cuando estamos en la batalla de la resucitación, tenemos esta cosa de descarga adrenalínica, de estar continuamente queriendo hacer la compresión, y muchas veces nos quedamos apoyados en el tórax del paciente sin permitir que retroceda completamente la caja torácica. Solo a título informativo, para que entiendan la importancia de dejar que el paciente recupere el tórax, recupere su forma normal, hay un dispositivo que se llama umbral de impedancia, que básicamente lo que hace es se interpone entre el tubo endotraqueal y el circuito respiratorio, y lo que hace es que cuando nosotros soltamos, ¿sí?, o sea, permitimos la etapa de descompresión, esa valvulita lo que hace es impedir que entre aire a la tráquea y a las vías respiratorias del paciente, y eso hace que la presión dentro del tórax se haga más negativa, ¿sí? Al hacerse más negativa la presión, hay una diferencial de presiones, y esto va a hacer que aumente la presión en la aorta y mejore la presión de perfusión cerebral. Entonces, básicamente es la presión dentro del tórax se hace más negativa, ¿sí? Entonces, ahí aumenta mucho más el retorno venoso, como los que está mostrando acá. Se genera, al haber presión más negativa, más baja dentro del tórax, se genera un aumento del retorno venoso. Y por último, se hace un masaje cardíaco ininterrumpido por 2 minutos,
y al final de cada ciclo, o sea, de llegado estos 2 minutos, ahí se controla si hay pulso o el electrocardiograma, y ahí se decide si se retoma otro ciclo o ya hubo retorno a la circulación espontánea y después vemos qué hay que hacer. Y es importante no hacer interrupciones en el medio, porque para generar una buena presión de perfusión cerebral se necesita por lo menos 60 minutos. Entonces, si nosotros estamos haciendo interrupciones continuamente, nunca vamos a llegar a generar la presión de perfusión necesaria. Entonces, empezamos con la maniobra y son 2 minutos ininterrumpidos de masaje cardíaco. Entonces, esto básicamente es para que vean las distintas técnicas de qué es lo que ocurre. O sea, si nosotros soltamos, enseguida baja la perfusión y hasta que volvemos a llegar a la perfusión, ocurre esto. Esto es lo que generalmente se hacía anteriormente, que eran 30 compresiones, 2 ventilaciones, ahora es todo continuo, pero fíjense que demora en llegar al nivel adecuado de perfusión, y cuando suspendemos baja a 0, y después hay que volver a empezar. Entonces, todo esto es lo que hace que se determinó que son 2 minutos necesarios, y permitir que el corazón vuelva, el tórax vuelva a retomar su expansión completa. Una compresión torácica bien ejecutada va a generar una presión sistólica, arterial sistólica, de aproximadamente 60-80 milímetros de mercurio. Como lo mencioné, va a generar un gasto cardíaco no mayor del 35%, y que después esto lo vamos a hablar, el end of tidal, el dióxido de carbono al final de la expiración, o la fracción expirada de dióxido de carbono, que es uno de los mejores aparatos que podemos tener para, entre otras cosas, monitorear la efectividad del la RCP que estamos realizando. Si hacemos las maniobras, terminamos el primer ciclo, el paciente no recuperó pulso o latido cardíaco, entonces ahí se deben tomar distintas medidas. En general lo que se trata de hacer, si es posible, es cambiar, alternar roles, ¿sí? O sea, cambiar la persona que comprime, o cambiemos las posiciones, la posición de la mano, o alteremos la frecuencia, o vayamos más profundo, o vayamos menos profundo. O sea, no sigamos haciendo lo mismo, sino tratemos de cambiar, ¿sí? Y otra de las alternativas que se puede hacer para aumentar el flujo hacia los órganos vitales que nos interesan son las compresiones abdominales interpuestas con las compresiones torácicas. O sea que cuando se libera la compresión del tórax, se comprime el abdomen, y viceversa. Y esto es lo que va a hacer que toda la sangre que está estancada en el pool esplácnico se desplace, ¿sí? O haya un mayor retorno venoso hacia el corazón. Claramente, para hacer esto necesitamos de una persona extra. No es que la persona que está haciendo la compresión puede estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? ¿En qué situaciones? Obviamente no lo haría en una situación de una cirugía abdominal reciente, o un abdomen, o una ruptura de un órgano. Claramente en esas situaciones esta maniobra no sería la ideal. Con respecto a la ventilación, obviamente para los fines didácticos yo tengo que ir dando una cosa a la vez, pero recuerden que la ventilación con el masaje, inclusive con las drogas, que ahora vamos a ver, es todo al mismo tiempo está ocurriendo, no es que vamos por paso, ¿sí? O sea, lo ideal es tratar de empezar las compresiones e intubar al paciente casi al mismo momento, y lo ideal es realizar la intubación endotraqueal mientras al paciente se le hace la compresión torácica, salvo que no tengamos personal suficiente y tengamos que ser nosotros mismos, o asistir a la persona que está haciendo la intubación endotraqueal. Entonces establecemos la vía aérea, recordar, verificar la posición de el tubo endotraqueal, que no haya ido para el esófago, y el manguito tiene que estar, el balón del tubo endotraqueal obviamente insuflado, porque si no, no vamos a poder expandir
ningún pulmón. Necesitamos que esté conectado, obviamente, una fuente de oxígeno, 100% de oxígeno. El flujo que normalmente utilizamos son 10 mililitros kilo. La frecuencia respiratoria que vamos a generar es 10 respiraciones por minuto. Y en esto también estar presentes, estar atentos, porque también generada la ansiedad y la demás, tenemos una tendencia a hiperventilar a los pacientes. Con un tiempo inspiratorio de no más de 1 segundo, no nos quedemos apretando la bolsa y sosteniéndola y después largándola. No, tenemos que emular una respiración o simular una respiración normal. Y otra cosa que hay que tratar de hacer es no sobreexpandir al paciente, a los pulmones, ¿sí? Tratar de generar una expansión normal, o si tenemos un manómetro para medir la presión, no se debe superar los 20 centímetros de agua en las vías aéreas para no generar daño. Descripto, si no se puede realizar la intubación endotraqueal porque no se pudo o es una sola persona la que está haciendo, se puede intentar esto, que es la respiración boca-nariz. Lo importante es extender bien el cuello del paciente, ¿sí? Que se alinee la nariz con toda la vía respiratoria y con nuestra boca circular, atrapar la naricita, cerrando bien la boca para que el aire no escape por la boca, y ahí proporcionarle la respiración. Como ya mencioné, entonces cuidarnos de la hiperventilación, porque esto va a hacer que aumente la presión dentro del tórax, ¿sí? Y como ya lo expliqué, cuando hay mucha presión dentro del tórax no va a haber buena perfusión de coronarias, va a disminuir el retorno venoso. Por consiguiente, al no haber un buen retorno venoso, el corazón no se va a llenar bien y vamos a tener un gasto cardíaco bajo. Además, cuando hiperventilamos, disminuimos el dióxido de carbono por demás, y recordemos que cuando hay hipocapnia, o sea que disminuye mucho el dióxido de carbono, hay una hipoxia cerebral refleja porque se genera vasoconstricción. Y además, si hiperventilamos mucho o con mucha fuerza, pues podemos generar barotrauma al pulmón. Entonces, la técnica del sostén vital básico, como lo dije anteriormente, que es la parte fundamental, es iniciar las compresiones torácicas a 100 a 120 por minuto, intubar y empezar la respiración de 10 a 12 por minuto, que son simultáneas con el masaje cardíaco. No detenemos el masaje para dar la ventilación, salvo que seamos uno solo, que ahora se los voy a comentar. Pero si no, es el que hace el masaje, continúa a su ritmo, y el que hace la respiración sigue su ritmo. Y a veces se superpondrán y otras veces no se superpondrán, pero son simultáneas. Y son 2 minutos ininterrumpidos. Cuando finalizan los 2 minutos, ahí paramos 10 segundos, chequeamos si hay pulso o vemos el monitor cardíaco. Si no hay circulación espontánea, retomamos los 2 minutos. Y si hay un único operador, o sea, una sola persona que está haciendo el masaje cardíaco, van a ser 30 compresiones, después va a parar las compresiones para hacer las 2 respiraciones. Pero también va a mantener un circuito de 2 minutos haciendo eso antes de chequear si hubo, si hay retorno de circulación espontánea. La otra parte de la parte básica del RCP es el sostén vital avanzado, que técnicamente consiste en qué drogas vamos a utilizar, los fluidos, desfibrilación si tenemos a mano, y qué utilizamos para monitorear. Y no me voy a cansar de repetirlo, que esto que viene ahora no sirve para nada si no hicimos bien el soporte vital básico, que es la parte fundamental. De lo que va a depender el paciente para que empiece a latir es del aporte de oxígeno que nosotros le vamos a generar con lo que terminé de explicar. Todas estas medidas que voy a decir ahora van a ayudar a lo otro, no van a ser los generadores de que el corazón empiece a latir,
de que la sangre se empiece a oxigenar. No, esto va a ayudar a nuestro trabajo del soporte vital básico. Drogas. En cuanto a drogas, bueno, tenemos que hablar indefectiblemente de por dónde le damos las drogas o cómo se las administramos. Y bueno, claramente la ruta ideal sería una vía central, pero la minoría de los pacientes que entran en paro cardiorrespiratorio ya están con una vía central colocada, y a nadie se le ocurriría en esta situación ponerse a buscar una vía central. Así que lo menciono porque es la vía ideal por excelencia, porque estamos entregando las drogas ahí mismo donde se necesitan, ¿sí? No tienen que circular para llegar a la circulación central, están ahí. Por orden de importancia, luego catéter periférico, lo ideal obviamente en miembros anteriores, porque miembros anteriores están más cerca, obviamente, de la circulación central. En los miembros posteriores tienen que transitar todo y llegar. Y hay que tener en cuenta que las drogas que administremos en una vía periférica van a tardar 1 o 2 minutos en llegar a la circulación central, y en general lo que hacemos es, atrás de dar la medicación, la droga, o el medicamento que vamos a utilizar, es darle un pequeño bolo de fluidos de 5 o 10 mililitros como para dar un empuje a que la droga llegue más rápido a la circulación central. Otra de las técnicas de acceso vascular cuando no podemos colocar un catéter endovenoso es la intraósea. La intraósea es absolutamente igual a un catéter endovenoso. Claramente en los pacientes gatos y pacientes de tamaño pequeño, jovencitos, es mucho más fácil, con cualquier aguja podemos hacer la intraósea. En los pacientes que son de tamaño más grande, ya el hueso es mucho más duro y a veces cuesta. A modo anecdótico les muestro que existe este aparatito, que es como una pistolita, que se llama SIO, y directamente gatillando ya deja insertada la aguja en el hueso, y ahí se conecta la vía. Esto se usa también en humanos, es de humanos. Y el último acceso vascular, que no es vascular, sino para drogas, cuando no hay opción de ninguna de las otras vías, es la vía intratraqueal, ¿sí? O sea que a través del tubo endotraqueal introducimos una sonda nasogástrica, o las que usamos para sondeo urinario, por adentro del tubo. La sonda obviamente tiene que ser más larga que el tubo endotraqueal para que lo podamos sobrepasar en toda su longitud y la droga sea entregada directamente en la mucosa de la tráquea. En general, todas las drogas que vamos a dar por vía intratraqueal hay que duplicar la dosis endovenosa y hay que darlas diluida en un volumen de agua estéril para inyección o solución fisiológica. El agua estéril para inyección favorece un poco más la absorción que la solución fisiológica, pero si no tienen, la solución fisiológica da bien. Y lo que hace esto es dar un mayor volumen como para dispersar la droga por dentro del tubo endotraqueal. Y una vez que pasamos la sonda por dentro del tubo endotraqueal, administramos la droga, ahí le hacemos 2 o 3 jeringazos de aire por detrás como para eliminar absolutamente toda la droga, sacamos la sonda, conectamos la tubuladura de oxígeno y ahí damos 2 o 3 respiraciones seguidas, cosa de hacer que se esparza toda el fluido que administramos dentro de la tráquea. A modo de regla mnemotécnica, las drogas que se pueden dar por vía intratraqueal, porque no todas las drogas se pueden dar, son la naloxona, la adrenalina, vasopresina, atropina y lidocaína. No se puede dar ni bicarbonato, ni calcio, ni amiodarona, ni ninguna otra cosa, ¿sí? Entonces, básicamente las drogas atropina y adrenalina, que son las que mayormente vamos a usar en estas situaciones, pueden ser administradas por vía endotraqueal. Recuerden al menos duplicar la dosis endovenosa. ¿Qué drogas vamos a usar? Las drogas
vasopresoras, ¿sí? Y lo que se busca con esto, que muchas veces la gente cree que estas drogas son las que hacen que el corazón empiece a latir, y lo que hace que el corazón empiece a latir es nuestro masaje. Lo que se busca con estas drogas es aumentar la resistencia vascular periférica para que toda la sangre que está acumulada en la resistencia vascular periférica sea desplazada a la circulación central y podamos llenar mejor el corazón. Esta es la indicación de dar estas drogas, ¿sí? No es la droga mágica que va a empezar a hacer que el corazón lata, más allá de que tenga alguna de estas drogas cierta función inotrópica y cronotrópica. Entonces, la función que buscamos es la alfa-adrenérgica, ¿sí? La adrenalina, que es el caballito de batalla, la indicación de adrenalina es en asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Ahora voy a hablar un poco de los ritmos de paro cardíaco. Y que tiene efecto alfa, que es el vasoconstrictor, es el aumentar la resistencia vascular periférica, que es la que queremos, y efecto beta, que también es inotrópico y cronotrópico, pero es la que no queremos, porque el beta, las dosis, o sea, la acción o la actividad beta-adrenérgica de la adrenalina, lo que va a hacer es que aumente el consumo de oxígeno por el miocardio, y estamos en una situación donde no tenemos oxígeno para tirar para el techo. Entonces no queremos generarle nada que aumente el consumo de oxígeno, ¿sí? La dosis que se recomienda hoy es la dosis más baja, es la de 0,01 miligramos por kilo. Las dosis altas que se usaban otrora y hace unos cuantos años está asociada a mayores problemas, sobre todo al utilizar dosis muy altas, los pacientes, si recuperan actividad cardíaca, generalmente salen con fibrilación ventricular, y en general son fibrilaciones que son muy difíciles de revertir. Por eso se intenta siempre, la indicación es ir con la dosis más baja de entrada. Cuando la dosis, si la resucitación se prolonga por demasiado tiempo y empieza a haber mucha acidosis, la adrenalina, o sea, los receptores de adrenalina se inactivan ante la acidosis. Entonces a veces ahí sí hay que usar dosis más altas, cuando ya transcurrieron 10, 15 minutos de resucitación. Y lo que se hace es administrar ciclo por medio, o sea, cada 4 minutos. En un ciclo de 2 minutos doy adrenalina, en el siguiente no la doy, si sigo con otro ciclo, ahí la puedo volver a repetir. Puede ser vía intratraqueal, como mencioné, endovenosa, intraósea, ¿sí? Y recuerden que lo que se busca con esto es el efecto alfa de la adrenalina. La otra droga vasopresora es la vasopresina, que actúa directamente a nivel de los músculos lisos vasculares. Tiene las mismas indicaciones que la adrenalina, o sea, en asistolia y actividad eléctrica sin pulso. No se inactiva ante la acidez, ante la acidosis, como ocurre con la adrenalina, y tiene mayor vida media, pero bueno, produce una profunda constricción coronaria, renal y periférica, que tal vez la vasoconstricción coronaria no sea lo ideal, pero bueno. La dosis la tienen ahí, se puede dar sola o combinada con la adrenalina, también va ciclo por medio, así que a lo mejor si la tienen a mano, en un ciclo dar la adrenalina, en el siguiente la vasopresina, en el otro la adrenalina, y también puede ser por vía intratraqueal. La atropina, la verdad que no tiene demasiada indicación como para que ayude en esta situación, pero tampoco tiene ningún efecto colateral nocivo, así que es de esas cosas que seguimos usando porque no mata, ¿sí? Y la mayor indicación sería en aquellos pacientes donde sabemos de antemano que a lo mejor tiene un tono vagal exacerbado. Y las indicaciones obviamente sería bradicardia, que en el caso de un paro cardiorrespiratorio ya no tenemos bradicardia,
y dudosa efectividad en la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Si ustedes me preguntan, yo la uso de rutina. En general hago como vasopresina, normalmente no tengo por una cuestión de costos. Hago un ciclo adrenalina, el ciclo siguiente atropina, el siguiente adrenalina, atropina, así hasta que o desisto de seguir con las maniobras o si tuvimos suerte, recuperamos la circulación espontánea. También se puede dar, en general, máximo 3 dosis, no damos más de eso. También se puede dar por vía intraósea e intratraqueal, y esta es la dosis que utilizamos. Siempre es conveniente, porque las dosis de adrenalina que utilizamos son muy, muy, muy bajitas, y por la concentración de la adrenalina, al menos que utilizamos nosotros, que es 1 miligramo por mililitro, muchas veces las dosis en pacientes pequeños es 0,0 algo. Entonces, en estos pacientes lo que normalmente hacemos es diluir 1 mililitro de adrenalina diluida en 9 de solución fisiológica. Entonces ahí ya tengo la tabla directamente hecha de cuántos mililitros le tengo que administrar a un paciente que pesa 2,5 kilos, 5, 10, etcétera, etcétera. Entonces ahí está directamente ya todas las drogas, lo que uso directamente en mililitros, así en el momento uno no se tiene que poner a estar haciendo el cálculo, y esto generalmente está pegado en el lugar donde normalmente hacemos las resucitaciones. Drogas antiarrítmicas, bueno, esto es en el caso que obviamente el paciente recupere circulación espontánea y lo haga con un ritmo que no es lo normal, ¿sí? Y en general los dos ritmos que vemos en veterinaria que puede suceder cuando son ritmos que recupera es una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Lo ideal para la fibrilación ventricular es el desfibrilador, pero cuando no todas en las circunstancias que trabajemos existe el desfibrilador, bueno, las dos drogas que se puede intentar es utilizar la miodarona, que se da en bolo, 2,5 a 5 miligramos kilo, que puede generar hipotensiones y reacciones anafilácticas que no la vamos a ver en el momento que se las damos si el paciente está con un paro, pero sí las podemos ver a posteriori si sale adelante. Y la lidocaína, en general 2 miligramos kilo, también en bolo, y hay que tener cuidado que la lidocaína puede suprimir lo que se llama un ritmo ventricular de escape, que ahora les voy a explicar qué es lo que es, ¿sí? Que esto también a veces lo vemos en pacientes que recuperan la circulación, que salen con un ritmo ventricular, que no es un ritmo sinusal, ¿sí? O sea que es solo el ventrículo que comienza a latir, no a las frecuencias de una fibrilación. Si no tenemos desfibrilador, se puede intentar lo que se llama el golpe precordial, que básicamente es con el puño mantenerlo a unos 3 centímetros del tórax y ahí bajarlo con fuerza y golpear. Si me preguntan si sirve, yo lo intento, alguna vez si me salió, no recuerdo, pero bueno, si no tengo desfibrilador, si agoté todas las cosas, las instancias, probé las drogas y no sucede nada, y bueno, yo no tengo nada que perder en estas circunstancias, así que lo intento. Luego, si el paro cardíaco está asociado obviamente a un accidente anestésico y tienen las drogas reversoras, bueno, tratar de revertirlas con las drogas que utilizaron, recordar cerrar el gas anestésico, ¿sí? Y lavar el circuito para hacer la resucitación. El bicarbonato de sodio ya no se usa más de rutina, por varias razones. Genera hipernatremia, puede generar hipotensión, da acidosis paradojal del sistema nervioso central, y puede inactivar a las catecolaminas que estamos administrando. Entonces se da exclusivamente si sabemos que el paciente está con una acidosis metabólica machaza antes de que entró en el paro cardiorrespiratorio. Entonces ya sabemos de antemano, pudimos hacer gases, si el paciente está en acidosis, pH 6,9, una cosa así, bueno, en probablemente haya que dar bicarbonato. O
en el caso donde ya la resucitación se prolongue mucho en el tiempo, ¿cuánto? Y a lo mejor más de 15 minutos. Entonces tal vez ahí ya habría que considerar empezar a usar bicarbonato, pero no se da de rutina al inicio de una resucitación, y recordar que no se puede dar por vía intratraqueal, ¿sí? Fluidos intravenosos no están indicados en la resucitación, ¿sí? Tenemos esta tendencia que hay un paro y saca la chapita, abrí la ruedita y los queremos inundar, pensando que con eso los vamos a salvar. Pero el exceso de fluidos endovenosos, si el paciente no está hipovolémico o extremadamente deshidratado, que en esas situaciones sí le tenemos que dar un bolo de fluidos, pero si tenemos un paciente que lo tuvimos internado, que estaba recibiendo fluidos, que está bien hidratado, que no está hipovolémico, no hay ninguna indicación para dar fluidos. Y esto es porque al darle muchos fluidos a un paciente que no los necesita, lo que estamos haciendo es aumentar la presión venosa central. Al aumentar la presión venosa central, vamos a aumentar la presión en el atrio derecho. Y recuerden que les dije anteriormente que la presión de perfusión del miocardio o de las coronarias es la diferencia entre la presión en la aorta, ¿sí?, en diástole, y la presión en el atrio derecho. Si nosotros aumentamos la presión en el atrio derecho, vamos a estar disminuyendo la presión de perfusión. Entonces, no hay indicación de dar fluidos endovenosos en la resucitación, solo damos los bolos necesarios para empujar la droga, o si el paciente está hipovolémico y sabemos que está hipovolémico, entonces ahí sí, solución fisiológica o solución de Ringer lactato, en el perro un bolo de 20 mililitros kilo, en el gato un bolo de 10 mililitros kilo, y ahí frenamos, ¿sí? Porque vamos a agravar la situación. El calcio es otra de las drogas que no se da más de rutina, ¿sí? Tiene solo indicación si hay una hipercalemia preexistente y que lo sabemos, y si hay hipocalcemia, pero medida con calcio iónico, no la calcemia que mandamos a medir junto con el fósforo, porque eso no indica que el calcio esté bajo, ¿sí? Entonces, la fracción activa del calcio es el calcio iónico, y eso es lo que generalmente se indica medir para saber si hay que dar calcio endovenoso, el gluconato de calcio, y no se puede dar por vía intratraqueal. Las drogas que no se deben usar, que las tienen que erradicar y que a los veterinarios la tenemos ahí, es el Viviram, está absolutamente contraindicado. Primero, que es un estimulante del sistema nervioso, ¿sí? Y si bien aumenta la frecuencia respiratoria, está demostrado que aumenta la frecuencia respiratoria, pero no aumenta la oxigenación. Además, disminuye el flujo cerebral, y además estamos dando un estimulante que va a aumentar el consumo de oxígeno en una situación donde el oxígeno es un bien escaso. Entonces, por todas esas razones, el Viviram no se utiliza. Sí, me van a decir, yo he sacado muchos, sí, probablemente pacientes sedados, donde bajó la frecuencia respiratoria, y ahí, o te hizo una apnea, y ahí lo sacaron. Bueno, o para resucitar cachorros. Bueno, ahí tal vez sí, pero no hay ninguna indicación para utilizar el Doxapram en el paro cardiorrespiratorio. Los corticoides tampoco tienen nada que hacer acá, ¿sí? No están dentro de las drogas que utilizamos. Y luego la desfibrilación, para aquellos que tienen la posibilidad de tenerlo. Los dos ritmos de fibrilación son la taquicardia ventricular sin pulso, y la fibrilación ventricular, que es el ritmo caótico. En general, lo que se hace es, lo que busca el desfibrilador con la descarga eléctrica, es llevar a las células miocárdicas todas juntas a un periodo refractario, y
al permitir ese periodo refractario, ver si se puede manifestar alguno de los marcapasos del corazón para que retome el ritmo normal. Básicamente eso es lo que se hace. Y la técnica es, antes eran 3 desfibrilaciones seguidas, ahora es, estamos haciendo el masaje, hacemos los 2 minutos, miramos el monitor, vemos que salió fibrilado el paciente, si tenemos el desfibrilador, ahí aplicamos una descarga. Los desfibriladores ideales son los bifásicos porque utilizan menos energía. Hacemos una descarga, no paramos para ver si se acomodó el ritmo, sacamos las paletas, retomamos por 2 minutos otro ciclo de RCP y luego recién ahí observamos el ritmo. Los 2 monitores, las 2 cosas ideales para monitorear son, aparatos que podemos utilizar son un monitor cardíaco, que nos va a servir para evaluar el ritmo posterior a cada ciclo de 2 minutos. No tiene ningún sentido tratar de verlo mientras estamos viendo el monitor, mientras estamos haciendo el masaje, porque con el zaramboteo del masaje del paciente y todo lo demás no sirve para nada. Y los 4 ritmos que vamos a ver, que vemos normalmente en medicina veterinaria, son asistolia, actividad eléctrica sin pulso, que antes se conocía como disociación electromecánica, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Los ritmos de paro cardíaco en medicina veterinaria más comunes son la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. En humanos es la fibrilación ventricular, por eso en humanos generalmente manotean el desfibrilador casi instantáneamente sin ver qué es lo que pasa, porque la mayoría de los humanos entran en paro con fibrilación, que no es el caso nuestro, no es el caso de medicina veterinaria. Bueno, la sistolia no hace falta explicar demasiado. La actividad eléctrica sin pulso, la característica es que vemos un trazado en el monitor, ¿sí? Hay actividad eléctrica, que puede ser un trazado sinusal que parece normal o una aberración de cualquier otro trazado, pero la característica es que nosotros nos ponemos el estetoscopio, auscultamos y el corazón no late. Tratamos de buscar un pulso y no hay pulso. ¿Por qué? Porque el corazón no está bombeando, solo hay actividad eléctrica, solo es lo que registra el monitor. El corazón no está latiendo. Luego la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, que es este ritmo caótico, y a veces podemos ver bradicardia sinusal. Cualquiera de estos ritmos pueden aparecer no solo en el momento del paro, sino en el momento que recupera circulación espontánea el paciente. Modo rápido como para que puedan ver cómo se ve en un electro o en un monitor. Este es el ritmo normal. Esto es una taquicardia monomórfica, donde todos los complejos son exactamente iguales, taquicardia ventricular. La fibrilación ventricular, que toda esa bolsa de gusanos, movimiento caótico con frecuencias cardíacas altas. La actividad eléctrica sin pulso, que es actividad eléctrica, ocultamos, no hay corazón, no hay pulso, y obviamente, bueno, la sistolia no se necesita mucho más que definir. Recuerden que cuando les dije, hablé de lidocaína, les dije, ojo con la lidocaína, que suprime el ritmo ventricular de escape. En algunas situaciones el paciente recupera pulso, ocultamos, hay latido, ponemos el monitor, vemos esto, palpamos el pulso, genera pulso, no es una frecuencia alta, ¿sí? Y lo único que está latiendo en este momento son los ventrículos, no hay actividad atrial, ¿sí? Y muchas veces este tipo de latido, si es a una frecuencia baja, genera pulso y genera perfusión. Si nosotros le damos lidocaína, lo suprimimos y este paciente entra en asistolia nuevamente y ahí tenemos que volver a empezar. Entonces, si ustedes ven esto en el monitor, auscultan el corazón, está latiendo. Tocan el pulso, tienen un pulso aceptable. Empiezan a mirar el color de membranas mucosas, ven que va recuperando, que hay cierto llenado capilar. Entonces,
no manoteen la lidocaína, espérenlo, mantengan la oxigenación, porque en algunas circunstancias esto luego revierte y empieza a ser un ritmo sinusal. Entonces no se dejen influenciar por la forma del complejo, que claramente es ventricular. Fíjense la frecuencia, ¿sí? Generalmente las taquicardias ventriculares son frecuencias altas, arriba de 160, 170. Y fíjense si esto genera pulso y evalúen si genera perfusión. El otro aparato ideal o equipamiento ideal para monitorear es la capnografía, que es medir el dióxido de carbono en el aire exhalado al final de la expiración, que es un aparatito que se interpone entre el tubo endotraqueal y el tubo corrugado, y que si bien evalúa la ventilación alveolar en situaciones normales, en la RCP, si nosotros mantenemos una ventilación constante, ¿sí? Como es el caso que nosotros estamos ventilando al paciente, hay una ventilación constante, entonces en ese caso va a ser un indicador de la perfusión pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, para poder ser eliminado, tiene que llegar al pulmón. Y llega al pulmón a través de los capilares y de la circulación pulmonar. Entonces, indirectamente, si hay circulación pulmonar, porque nosotros estamos midiendo que hay dióxido de carbono en el aire exhalado, es porque estamos generando cierto gasto cardíaco. O sea que es un indicador de cómo nosotros estamos haciendo el masaje cardíaco. Recuerden que el dióxido de carbono sale del metabolismo de la célula, es transportado por el torrente sanguíneo al corazón, el corazón va hacia los pulmones y ahí se intercambia, sale a nivel alveolar y se exhala con el aire expirado. Entonces, no solo tiene que haber un buen funcionamiento pulmonar, sino que tiene que llegar el dióxido de carbono a los pulmones. Y eso llega a través de la circulación. Y los que estamos haciendo la circulación en este momento en estos pacientes es la persona que está haciendo el masaje. Entonces, indirectamente está evaluando la efectividad del masaje cardíaco que le estamos generando nosotros. Estudios hay varios, pero se sabe que cuando el dióxido de carbono en el aire expirado es menor a 10 a 15 milímetros de mercurio, las chances de que haya un retorno a la circulación espontánea son mínimas. Entonces, si uno tiene este aparatito, para saber que estamos haciendo bien, tendríamos que no bajar de 15 milímetros de mercurio del dióxido de carbono que tiene el paciente. Para ir redondeando y ya terminando, entonces, las mejores monitores que podemos utilizar para monitorear el trabajo que estamos haciendo son un monitor cardíaco, porque vamos a necesitarlo para ver qué ritmo sale y en eso determinar qué drogas vamos a tener que usar, y la capnografía. Gasometría y medición de lactato solo tienen sentido si tenemos un catéter central. Hacer una medición de gasometría y ver cuánto tiene el lactato en una circulación periférica, ya sea en una vena o una arteria, carece de sentido porque hay vasoconstricción periférica, o sea que va a dar cualquier cosa y no va a estar evaluando el masaje cardíaco, que nosotros lo que estamos haciendo es preservar a nivel central. Y obviamente medir presión arterial no tiene ningún sentido porque no hay circulación periférica, y la oximetría por la misma razón no tiene ningún sentido, al menos para evaluar la resucitación. Que después en el post-resucitación tengan utilidad, esa es otra cosa, pero para evaluar la resucitación no tiene ningún sentido. Solo les menciono lo que dice la literatura. Yo ya dije que yo no hago resucitaciones, masaje cardíaco interno. En general está indicado cuando hay lesiones torácicas o efusión pericárdica severa, porque nunca vamos a poder llegar a generar ningún flujo. En perros gigantones, esos mastines de 70 kilos o demás, no sé si alguno intentó hacer una resucitación, pero uno queda de cama por 3 días. Así que la efectividad sería en esos pacientes.
Y si me preguntan a mí, las veces que lo vi hacer fueron intraquirúrgicos. Cuando el paciente hace un paro intraquirúrgico, ya sea que están en una toracotomía o en una laparotomía, y ahí intentan hacer la resucitación. La indicación de la literatura también dice si después de 5 o 10 minutos de masaje externo inefectivo no logramos circulación, entonces ahí estaría indicada el masaje cardíaco externo. Bueno, acá llegamos al fin de esta primera etapa. La próxima vamos a charlar sobre qué es lo que hacemos después. Y en general yo intento la resucitación por aproximadamente 20 minutos. Si más o menos en 20 minutos nunca recuperé circulación espontánea, depende también de la patología desencadenante y la situación, ahí doy por terminadas las maniobras de resucitación. He estado con pacientes capaz que 1 hora haciendo la resucitación, porque son pacientes que recuperan, después vuelven a entrar en paro, animales jóvenes que uno le dice, bueno, pongamos todas las pilas, pero en términos generales, a los 20 minutos ya doy por finalizada la resucitación. Bueno, espero que les hayan servido, no sé si quedó alguien ahí del otro lado, si hay alguna Perfecto. pregunta. Sí, hay una pregunta, si la querés, Dale. te la leo. Dice, Dale. ¿cuál es el porcentaje de efectividad con una técnica correcta de resucitación? Y bueno, la literatura lo que habla hoy en día, o sea, si solo nos abocamos no a la alta de paciente, que viene la parte del cuidado postquirúrgico, pero en general el 35-40% de los pacientes pueden recuperar circulación espontánea. Que esto no quiere decir que después vayan a salir con vida, porque muchas veces son pacientes que vuelven a entrar en otro paro o que terminan muriendo o siendo eutanasiados en los cuidados post-resucitación. Pero en sí, las chances de que recuperen es aproximadamente el 35% de los pacientes pueden recuperar con técnica bien hecha y con tiempo de transcurrido entre el paro y que se toman las medidas alrededor del 35-40%. Aquí hay otra pregunta que dice, en el caso de que haya bradicardia y se usa atropina, ¿cómo se recupera el ritmo simpático? No, bueno, la atropina no te saca del ritmo simpático, o sea, te va a dar una taquicardia sinusal, no entiendo a qué se refiere un poco tampoco con el ritmo simpático, o sea, si estamos hablando del ritmo sinusal normal, la atropina te manda un ritmo sinusal normal. Si vos tenés un ritmo sinusal que tiene una bradicardia sinusal, te va a dar una taquicardia sinusal, y después cuando para el efecto de la atropina, que no tiene un efecto tampoco muy prolongado, si el paciente se estabilizó, retoma un ritmo normal, y si no, vuelve a entrar en bradicardia. No sé si le contesté la pregunta. Sí, acá, perfecto. Y otra pregunta te dicen si que puedas decir las drogas, repetir las drogas de Naval, de la sigla Naval. Sí, es la naloxona, que es para revertir, reversor, adrenalina, vasopresina, atropina y lidocaína. Perfecto. Son las únicas que pueden entrar por la tráquea. Todo lo que no entra dentro de eso tiene que ir intraósea por otra ruta. No les mencioné, porque durante muchos años utilizábamos la vía intracardíaca, ¿sí? Para administrar drogas. Durante muchos años fue una rutina, y se dejó de usar y hoy es desaconsejable, salvo en las situaciones donde estén haciendo una resucitación cardíaca interna, y es porque puede haber laceraciones de coronarias, ¿sí? Y sobre todo cuando no llegamos a entrar a la cámara cardíaca con la inyección,
y la adrenalina sobre todo es administrada intramiocárdica, o sea, intramuscular, ¿sí? Lo que hace es, esa adrenalina intramuscular es predisponer al paciente a entrar en fibrilaciones ventriculares que después son refractarias a todo tipo de tratamiento. Ni siquiera fibrilador los saca. Entonces, por esas razones, hoy en día no es la ruta aconsejable, pero durante muchos años yo he hecho la intracardíaca, ¿sí? María Paula pregunta, ¿qué importancia le da al oxígeno en la resucitación, ya que compro con humanos y hoy no se considera pasar oxígeno en RCP en humanos? Comparo, no compro, comparo. No, bueno, no, en humanos no se considera en la RCP que está en la calle cuando uno empieza a hacer, pero cuando lo meten ya en la camioneta que se lo llevan en un hospital, se utiliza oxígeno. En el humano se dejó es hands only, o con las manos nada más, hoy en día, porque bueno, mucha gente o era reacia a hacer el boca a boca y demás, entonces sacaron esta técnica de mantener solo con las manos hasta que llega la ayuda, pero cuando llega la ayuda lo intuban y lo empiezan a bolsear y le dan oxígeno, ¿sí? Entonces, aparte porque una persona que viene en la calle caminando y hace un paro cardiorrespiratorio tiene una reserva todavía de oxígeno en su cuerpo, como para que vos, empezando a hacer el masaje, recircule ese oxígeno que tiene. Pero bueno, enseguida después tienen que llegar los paramédicos o lo que fuera y oxígeno le ponen, ¿eh? No sé si está... Sí, ¿Le perfecto. contesté? Mencionó que la atropina se puede dar un máximo de 3 dosis. ¿Cuál Sí. sería el caso de la adrenalina? Mira, la adrenalina en general, hasta 4 dosis, o sea, si vos tenés en cálculo que el paciente cada 4 minutos más o menos vas dando, porque todas son ciclo por medio, entonces ponen en un ciclo le das adrenalina, en el siguiente atropina, en el otro adrenalina. Para cuando ya contás 4 veces cada 4 minutos y ya llegaste más o menos a los 20 minutos, o sea que raramente vayas a dar más de 3 o 4 dosis. Yo más de 4 dosis de adrenalina, la verdad que ya no doy más, sino hizo efecto, sobre todo porque ya transcurrido ese tiempo, la adrenalina ahí la tenés que empezar a dar o a dosis más alta, porque se empiezan a inactivar los receptores, entonces tampoco tiene mucho sentido seguir metiéndole drogas si ya no lo lograste. Y aquí hay otra pregunta, dice, ¿puede repetir por qué no se usaba el calcio como droga? Porque no hay ninguna indicación precisa, salvo que tengas hipocalcemia, ¿sí? Porque a posteriori, cuando vos das el calcio y no es necesario porque no estás con hipocalcemia, ese calcio termina siendo parte de la cascada de lo que vamos a hablar de las lesiones por reperfusión. Y es parte de uno de los tantos generadores de las sustancias reactivas del oxígeno y demás. Entonces, la única indicación es si sabés que el paciente está en hipocalcemia. Si no, no hay, antes se usaba también de rutina, pero no hay ahora ningún estudio que avale que es necesario utilizarlo, salvo hipocalcemia ionizada. Y Ana Belén pregunta, ¿cómo recomendás trabajar cuando uno está solo? Y ahí yo lo que te diría, Ana, es empezar el masaje cardíaco. El tema es si podés hacer una intubación solo, que ahí obviamente vas a tener que interrumpir el masaje cardíaco, y en ese caso, si lo lograste hacer, son 30 masajes cardíacos, después le das 2 ventilaciones, retomás el masaje cardíaco y así durante 2 minutos.
Claramente la parte de ahí de utilizar drogas no te va a ser posible, porque si vos vas a cargar una droga vas a tener que dejar de hacer el masaje, y la parte más importante sigue siendo el masaje y la ventilación. Entonces yo lo que te diría es que te quedes pegada, manteniendo el masaje y la ventilación, y si tuviste suerte y hiciste más o menos bien esa parte, puedes recuperar la circulación espontánea. Recordá que las drogas y todo lo otro que expliqué ayuda al masaje y la ventilación, o sea que la parte más importante sigue siendo el masaje y la ventilación, o sea que yo me quedaría con eso. Si no lo pude intubar, bueno, está la opción de soplarles por la naricita, recuerden cerrar la boca y extender el cuello, y así mantener los ciclos de 2 minutos. Bueno, muchísimos chats y saludos agradeciendo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, muy interesante el tema y bueno, los esperaremos el 27, ya te dejamos que descanses un poco también. Bueno, yo te voy a hacer llegar, Coco, un resumen que preparé para que tengan, para que se los distribuyas después a ellos por mail o por como sea, así que yo después te lo hago llegar por mail, así tienen, es un pequeño resumen, no es nada sofisticado, pero bueno, más o menos lo que charlamos en la charla, así lo tienen, ¿sí? Perfecto, perfecto. Dale, Perfecto, bueno, nos perfecto. vemos, espero que Bueno, descansen y nos vemos en 2 semanas. gracias, hasta luego. Bueno, Buenas noches chao, para muchas todos. gracias. Buenas noches.